Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Les saludo a cada uno y les deseo un muy feliz año nuevo, que podamos este año comenzar en el Señor, por supuesto, que podamos fortalecernos más en Él, que podamos llenarnos más de su palabra, llenarnos más de su espíritu y, por supuesto, abundar y abundar en aquellas cosas que Dios quiere y nos enseña a través de su palabra. Pero primeramente les saludo a cada uno, deseándole un feliz año nuevo y esperando que lo haya pasado en familia y que haya disfrutado. Como hemos visto ya varias semanas, respondiendo algunas preguntas, el día de hoy vamos a responder a una pregunta importante, una pregunta que muchas veces se ha malinterpretado, una pregunta que se ha enseñado muchas veces y que se ha enseñado mal, y es la pregunta de que qué significa contristar o apagar el Espíritu Santo. Y vamos a responder esa pregunta en base a esas dos palabras, contristar y apagar, porque hay dos textos diferentes. Uno dice no contristéis y otro dice no apagar. Vamos a ver cuáles son las diferencias uno de otro. Ambos están relacionados, ambos tienen las mismas consecuencias, ambos son malos. Pero vamos a ver detalladamente en qué se enfoca y qué significa cada uno. Entonces me gustaría comenzar, y como siempre le he dicho, que pueda ir a buscar su Biblia, pueda abrir su Biblia, pueda anotar si es necesario, si le gusta anotar o le gusta subrayar, hágalo y confirme usted mismo lo que vayamos a leer el día de hoy. Siempre he dicho que no debemos quedarnos con lo que dice el predicador o con el que esté enseñando, sino que debemos confirmar nosotros mismos lo que estamos escuchando. Y esto no es para caer mal y para ser pesado, sino que usted mismo debe revisar su propia Biblia y decir, está mal, hermano, porque aquí dice esta otra cosa. O amén, hermano, está escrito, como usted dijo, está escrito. Entonces podemos decir amén. Entonces le animo a que pueda abrir su Biblia y podamos ir juntos a través de la Escritura respondiendo a esta pregunta. Y también hay que entender, hermano, que muchas veces se ha malinterpretado de tal manera esta pregunta o estos textos que nos llevan muchas veces por el error, nos llevan por la mentira. Y muchas veces nos quedamos en eso, nos quedamos con lo que escuchamos o con lo que nos respondieron. Pero es importante escudriñar en las Escrituras lo que dice Dios. Muchas veces he escuchado dentro de la misma iglesia, cuando al momento de la adoración más que nada, hay hermanos que gritan mucho, que son muy eufóricos. Y cuando alguien va y les dice, hermano, por favor baje un volumen, ¿por qué? Porque la palabra también dice que debemos estar en culto, en paz, orden y decencia. Pero para algunos eso es apagar el espíritu. Para otros es, tú no puedes decirme eso porque estás apagando mi Espíritu Santo. Cuando se levantan a hablar en lengua y desordenadamente, y todos hablando al mismo tiempo, uno se levanta diciendo, tiene que ser en orden. Y le dicen, tú estás apagando el espíritu. No puedes apagar el espíritu. Y eso me ha tocado escuchar. También me ha tocado escuchar decir que no podemos ir quizá a algún hermano o hermana que quizá esté orando eufóricamente en la iglesia, pero ya en un tono muy fuerte. Y me han enseñado eso, diciendo que yo no puedo ir porque quizá voy a estar apagando el espíritu. Pero vamos a ver a través de la Escritura que no es así, que la verdad no es así. Y lo primero que me gustaría que entendiéramos, y vamos a primeramente ver el término apagar el espíritu, luego vamos a ver qué significa contristar. Lo primero que debemos entender al momento cuando dice apagar el espíritu es que está hablando de un fuego, literal, no apaguéis. Pero primero me gustaría leer 1 Tesalonicenses 5:19. Y dice lo siguiente, no apaguéis el espíritu. Es un texto corto, un versículo corto, pero que aborda una gran cantidad de enseñanza o de aplicaciones para nosotros. Pero como le dije al principio, lo primero que debemos entender es que cuando se usa la palabra apagar en la Escritura, está hablando de reprimir el fuego. Reprimir el fuego, apagarlo, ahogarlo, no permitir que encienda, que crezca. Y también sabemos que el Espíritu Santo
simbólicamente es un fuego dentro de cada creyente, dentro de ti, hermano, y dentro de mí. Es un fuego que está dentro de nosotros, por supuesto, simbólicamente, vuelvo a repetirlo. Y el Espíritu Santo quiere expresarse a través de nosotros y reflejar cuál es su carácter y cuál es el propósito del Espíritu Santo, que principalmente es convencernos de todo pecado, llevarnos a toda verdad y por supuesto formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El propósito del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. ¿Y de qué manera lo hace? Transformando la vida de los creyentes, santificándonos y haciéndonos cada vez más parecidos al carácter de Cristo. Entonces, con eso en mente, podemos entender mucho mejor de qué significa apagar. Y me gustaría hablar un momento sobre qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué cosas hace el Espíritu Santo en ti y en mí? Y por favor no nos detengamos en solamente hablar en lengua y el frenesí dentro del culto y saltar así de alto. No, porque nos quedaríamos bastante cortos respecto a la obra regeneradora, santificadora del Espíritu Santo. Y mire, hice una pequeña lista solamente de algunas cosas que hace el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo ilumina la palabra. Nos ilumina al momento de que nos acercamos a la palabra, por supuesto, abiertos de corazón y dispuestos a que Dios trabaje en nosotros por medio de su palabra. Él ilumina la palabra para que nosotros podamos entender. Él abre nuestros ojos, Él abre nuestros corazones para que la palabra pueda entrar en nosotros. El Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. Y sabemos que la verdad es la Escritura, la verdad es Cristo, la verdad es el Verbo, la verdad es todo aquello que Dios ha dejado en su palabra. Y el Espíritu Santo nos guía a través de ello. El Espíritu Santo también nos da convicción de pecado. Una vez que hemos creído en Cristo, hemos confesado nuestra fe en Él como Señor y Salvador, Él viene a morar en nosotros. Y desde ese momento, Él nos convence de pecado. Cada vez que faltamos, cada vez que pecamos, es el Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida, quien nos convence de pecado. Has pecado, has pecado. Y es Él quien nos mueve a arrepentirnos. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos capacita para llevar la obra del Evangelio. El Espíritu Santo forma nuestro carácter al de Cristo. El Espíritu Santo produce el fruto dentro de nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el Espíritu Santo quien forma esas cualidades o esas virtudes en nosotros. El Espíritu Santo también nos da los dones para poder trabajar y poder edificar la iglesia. Pero vemos que el Espíritu Santo obra en tal magnitud dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, y muchas veces no nos damos cuenta o no nos detenemos a entender lo que hace el Espíritu Santo. Y solamente con estos ejemplos podemos saber si estamos apagando el Espíritu Santo o lo estamos avivando o nos estamos llenando de él. Que lo contrario a apagar es llenarse. O estoy lleno o estoy apagado, ¿cierto? Entonces, cuando yo no me acerco a las Escrituras, cuando no busco tiempo de lectura o devocional, como se dice, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo ilumine la palabra en mi vida. Por lo tanto, estoy apagando. Cuando estoy pecando deliberadamente y el Espíritu Santo me recuerda y me recuerda lo que estoy haciendo, pero sigo pecando, lo estoy apagando. Cuando no permito que Dios trabaje en mi vida, cuando no permito que Dios me transforme, estoy apagando el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos santifica y me dice, no hagas esto, y yo lo hago, no estoy permitiendo que Él me santifique, por lo tanto lo estoy apagando. El Espíritu Santo también nos capacita para llevar la obra dentro de la iglesia, dentro del ministerio o dentro del evangelio. Cuando yo no estoy haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer, estoy apagando el Espíritu Santo. Cuando mi carácter
aflora y no permito que Dios ponga ese fruto, ese carácter dentro de mí, estoy apagando la obra del Espíritu Santo. Cuando no hago las cosas, las acciones que hace el Espíritu Santo, lo estoy apagando. Entonces le hago una pregunta, hermano, y también para mí primeramente. ¿Estoy apagando el Espíritu Santo en alguna de estas áreas? ¿En alguna de estas formas o como usted quiera llamarlo? Y le digo más, también puse el ejemplo de que el Espíritu Santo reparte dones y ministerios. Y yo sé que usted tiene dones. Yo sé que Dios lo capacitó a usted para poder hacer algo dentro de la iglesia o dentro de lo que nosotros podemos hacer para Dios, tanto dentro o fuera de la iglesia. Y le pregunto, ¿estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer? ¿Estoy poniendo en práctica los dones o capacidades o talentos que Dios me ha dado? ¿Lo estoy poniendo al servicio de Dios? Porque si no lo estoy haciendo, estoy apagando al Espíritu Santo en mi vida. Y le pongo un ejemplo simple. Si alguien tiene el don de enseñar y no está enseñando, está apagando el Espíritu. Si alguien tiene el don de servicio y no está sirviendo, está apagando el Espíritu. Si alguien tiene el don de predicación y no está predicando, está apagando el Espíritu. Entonces, es importante entender esto porque siempre he escuchado que el apagar el Espíritu se limita a hacer callar a alguien dentro de la iglesia, pero no es así. Nosotros mismos apagamos el Espíritu casi todos los días cuando no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, lo primero, apagar el Espíritu y examinarnos a nosotros mismos si estamos apagando el Espíritu dentro de nosotros o estamos buscando todos los días, en todo momento, poder llenarnos de Él. Efesios capítulo 5, no recuerdo si el 18 o el 19, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, llenos, una llenura. ¿Y cómo me lleno? Haciendo las cosas que Dios quiere para nosotros, orando, buscando en su palabra, ayudando al que tiene necesidad, teniendo comunión con los hermanos, orar por los hermanos, interceder por los hermanos y muchas otras cosas. Llenar el Espíritu versus apagar el Espíritu. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos y ver en qué condición estoy actualmente. Gracias le damos a Dios que tiene tanta misericordia con nosotros que nos da el tiempo para ponernos a cuenta, para arreglarnos, para solucionar nuestras condiciones, como siempre se dice, pero hagámoslo. Llenémonos del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos el término contristar el Espíritu. Y para entender primeramente esta palabra, debemos saber y entender que el Espíritu Santo es Dios y tiene una personalidad. Que el Espíritu Santo es Dios y que tiene una personalidad. Porque muchas veces se trata como algo, como una cosa, como una fuerza, como una energía, pero no es así. El Espíritu Santo es Dios. Y les recuerdo una pequeña historia bíblica cuando Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, ustedes le han mentido a Dios. No recuerdo el versículo, se los voy a mandar. Me comprometo a eso. Pero lo dice. Teniendo eso en mente, entendemos que el Espíritu Santo tiene una voluntad, tiene una personalidad y que puede ser contristado. Puede ser contristado. Y principalmente, hermano, contristar significa entristecer. Por consecuencia de nuestra manera de vivir. O de otra manera decirlo, cuando pecamos deliberadamente, estoy entristeciendo al Espíritu Santo dentro de mí. Se pone triste. Y me gustaría ir al libro de Efesios, que me gusta mucho, y vamos a ver varios versículos con varias aplicaciones de lo que podemos hacer o no hacer en cuanto a contristar el Espíritu. Vamos a leer primeramente Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30.
Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí habla de contristar al Espíritu Santo. No, como dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y ahora le hago una pregunta. ¿De qué manera podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo? Y creo que muchos responderíamos al mismo tiempo pecando, ¿cierto? Pero me gustaría ir un poquito más allá y ver algunos ejemplos en el mismo Efesios, en el mismo capítulo, de lo que podemos hacer para contristar al Espíritu Santo. Y por supuesto lo contrario. Primero, contristamos al Espíritu Santo cuando vivimos como paganos, como mundanos. Capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí vemos una primera característica dentro del mismo contexto en el cual se dice no contristéis al Espíritu Santo. Está dentro del mismo contexto. Veamos otro ejemplo. Contristamos al Espíritu Santo al mentir constantemente. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mintiendo. Si estoy mintiendo, estoy contristando o entristeciendo al Espíritu Santo que está dentro de mí. Contristamos al Espíritu Santo cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando hay ira. Capítulo 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 27. Cuando nos enojamos, muchas veces perdemos el control de nosotros mismos. Vemos rojo, vemos nublado, y ya se nos olvida lo cristiano que somos. Y empieza a florecer ese hombre antiguo, empieza a soltarse nuestra lengua, y cuando nos enojamos podemos dejar la embarrada. Cuando hacemos esas cosas, hermanos, estamos contristando al Espíritu Santo. También al robar. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahora uno podría decir, pero yo no ando robando en las calles como esos ladrones que toman y salen corriendo. Pero de alguna otra manera sí podemos robar. Hay muchas aplicaciones en cuanto a eso. Puedo quizás quedarme con el vuelto de otra persona. Puedo robar, ahí me tenté y tomé prestado, después lo devuelvo sin avisar. No pagar nuestras deudas también es robar. Yo personalmente tengo deuda, pero le pido al Señor que me ayude a cumplirla. Pero si no estoy cumpliendo, estoy robando porque ese dinero no es mío. Cuando no estoy cumpliendo con las facturas, con estas cosas, estoy robando. Es un robo. Entonces, en consecuencia, estoy contristando al Espíritu Santo dentro de mí. También contristamos cuando maldecimos. Versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y este punto es interesante, porque no muchas veces se habla de esto. Y cuando usamos nuestra boca con palabras corrompidas, estamos contristando al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué son aquellas palabras corrompidas? Pueden ser truanería, pueden ser lenguaje en doble sentido,
pueden ser garabatos, pueden ser todas aquellas palabras que no edifican. Quizás no son ni tronería ni garabatos, pero estoy destruyendo con mi lengua. Lo que dice el libro de Santiago. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si con nuestra lengua estamos destruyendo, con nuestras palabras estamos matando, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios en nosotros. También contristamos al Espíritu cuando nos amargamos. Cuando nos amargamos. Capítulo 4, versículo 31. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Y cuando habla de amargura, ¿qué es lo contrario a amargura? Gozo, ¿cierto? Dios nos manda a tener gozo, a estar gozosos en que Él nos ha salvado, en que hemos recibido este regalo maravilloso de parte de Él, y eso produce un gozo dentro de nosotros. No se refiere a estar feliz todo el día, sonriendo todo el día, porque la felicidad y el gozo no es lo mismo. El gozo tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios y cuán agradecidos estamos con Dios. Pero una persona amargada no va a estar agradeciendo a Dios por las cosas. Una persona o cristiano amargado no va a estar agradeciendo al Señor por las misericordias del día, por el trabajo, por la salud, por todas las cosas que Dios hace que muchas veces no nos damos cuenta. Como el pueblo de Israel, cuando Dios recién los sacó de Egipto, se estaban quejando en el desierto. Habían sido libertados recién y se estaban quejando en el desierto. De la misma manera, eso viene a nosotros, la queja, la amargura. Y eso, hermano, contrista al Espíritu Santo. También contristamos al Espíritu cuando no perdonamos. Versículo 32. Recuerda que estamos en el mismo capítulo 4 de Efesios. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos manda a perdonar. Y Él nos dio ejemplo, porque Él nos perdonó primero, antes de decirnos perdone. Él nos perdonó nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra manera de vivir. Y por eso, porque Dios nos ha perdonado primeramente a nosotros, nosotros podemos y debemos perdonar a aquellos que no hacen mal. Si no lo estoy haciendo, estoy contristando al Espíritu Santo de Dios. Puede sonar repetitivo, pero quiero poner énfasis en eso. Cuando yo no estoy perdonando, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo se refleje en mi vida. Y muchas veces nos hace falta perdonar. Muchas veces no perdonamos. Muchas veces no aplicamos eso a nuestra vida. Y somos los primeros en dar el consejo. Tienes que perdonar, tienes que orar. Pero cuando nos toca a nosotros, ese momento es el decisivo, el que debemos aplicar esta palabra a nosotros. Pero cuando no lo estoy haciendo, estoy contristando al Espíritu Santo. También estoy contristando al Espíritu Santo al cometer inmoralidad sexual. Y aquí me voy a pasar al capítulo 5 del mismo Efesios, versículo 3 al versículo 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni lo vuelvo a repetir, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Que también hay otra manera de contristar al Espíritu Santo, y es pecando con esta clase de pecados sexuales. Puede ser relaciones sexuales fuera del matrimonio, puede ser adulterio, puede ser fornicación, pueden ser muchas cosas. Cuando estamos haciendo eso, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No es solamente un ejemplo, sino que han sido varios, han sido muchos. Y sé que Dios nos habla, por lo menos en alguno de estos,
a ti y a mí. Nadie queda libre de decir, yo soy perfecto, yo tengo o no falto en nada, sino que es mejor reconocer que faltamos en algunas cosas y que Dios pueda trabajar en nosotros. No quedarnos solamente en que la carne es débil, en que no podemos, en que es difícil, sino que decir sí es difícil, sí, la carne es débil, sí hay una lucha, pero Dios me ha dado su espíritu para poder batallar, para poder luchar, para poder avanzar, para poder fortalecerme, para poder dejar de pecar, para poder hacer aquellas cosas que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo contrario a contristar y apagar? Llenarme del Espíritu. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no voy a estar haciendo estas cosas. Si yo estoy lleno, no voy a estar pecando deliberadamente, sino que quizás voy a estar orando por mi hermano. Si yo estoy lleno, quizás voy a poder dejar de ver en mi metro cuadrado y poder ver la necesidad de mi hermano. Y sí, hay necesidad. Una persona llena va a ser capaz de ver por el otro. Una persona llena del Espíritu va a poder perdonar a su hermano o a alguien que le haya hecho mal. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es el punto final de todo esto? Como bien lo decía el texto en Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. Y como lo decía acá en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis y no contristéis. Le he dado los ejemplos, le he dado los textos bíblicos, le he dado todos los ejemplos que hemos podido ver. Y ahora depende de usted, depende de su relación con Dios y cuán llenos estamos cada uno. La exhortación es a llenarnos. Cada día, en todo momento. No solamente conformarme quizá un día que hice una buena obra y me siento bien, sino que es una tarea constante. Anhelar a Dios de tal manera que quiera llenarme todos los días. Mi hermano, creo que no hay cosa más hermosa, más agradable, más gozosa para nosotros como seres humanos el estar llenos de Dios y el poder hacer las cosas que Dios quiere. Entonces, hermano, mi deseo es que esta palabra pueda ser de mucha edificación para ti y para mí, pues que también me pega a mí. Estos palos también van para mí, primeramente. Entonces le pido al Señor que esta palabra pueda producir muchos frutos en nosotros, que podamos ser como aquella buena tierra que recibió la semilla, que es la palabra, y dio mucho fruto. Espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos ser como esa tierra. Y también le pido al Señor que nos pueda seguir ayudando, nos pueda seguir dando la sabiduría, la fortaleza, el amor, para poder seguir viviendo como Él quiere que vivamos. Entonces, hermano, me despido diciéndoles que nos llenemos del Espíritu. Llénese del Espíritu, en todo momento, hermano. Entonces, que el Señor le bendiga grandemente, hermano. Que la gracia, que la paz del Señor pueda estar sobre ti, sobre tu familia y también sobre mí. Así que le saludo a cada uno, le mando muchos saludos, muchos abrazos y esperando poder vernos pronto quizá por Zoom o estar juntos como Iglesia Unánime el día domingo, adorando y recibiendo ese alimento tan importante que necesitamos. Así que Dios les bendiga y le mando muchos saludos a todos. Así que adiós.